Cuando un virus penetra la sangre con la saliva del mosquito, entra a una célula que se llama macrófago, macro grande, fago comer, células grandes que comen. ¿Que comen qué? Que comen virus, que comen bacterias, que comen todo lo que entra al organismo con infecciones y todo esto, ¿no? Y penetra también a las células dendríticas porque tienen, como ven ahí en la figura, tienen unas prolongaciones como dedos dentro, que en griego quiere decir dedo, que son células básicas de la respuesta inmunológica no adaptativa. Pero además de eso, la dendrítica es la célula conocida como la encrucijada del sistema de defensa, es decir, la célula que participa tanto en la respuesta no adaptativa como en la adaptativa. La adaptativa es la que interviene en los anticuerpos, en la no adaptativa no intervienen los anticuerpos. Y entonces la dendrítica es una célula que participa en los dos tipos de respuestas. El macrófago come, lo que hace es comer, 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 comer y segregar citocina. Entonces los dos puntos que el virus va a atacar de entrada son estas dos células de defensa, los macrófagos y las dendríticas. ¿Esto qué hace? Que estas células, al estar infectadas, empiezan a producir gran cantidad de citocina, y la respuesta inmunológica es muy grande. La respuesta inmunológica no adaptativa, que pueden ir al ciclo de inmunidad y ver cuál es la diferencia entre la adaptativa y la no adaptativa. Ya le dije la básica. En la adaptativa, el papel principal, el predominante, lo tienen los anticuerpos. En la no adaptativa, usted no ve anticuerpos por ninguna parte, no pertenecen a ella. Ahí no se producen anticuerpos. Ya esos términos específicos y no específicos pasaron a la historia por razones que explicamos en el ciclo de inmunidad. Vamos a meternos ahí ahora. Bien, el virus viaja con estas células. Estas células, cuando están en lugares, viajan por todo el torrente sanguíneo, viajan por el sistema linfático y por lo general cuando viajan por el sistema linfático, sobre todo las dendríticas, van a llegar hasta los ganglios linfáticos. Y entonces en los ganglios linfáticos se produce un aumento de tamaño de estos ganglios como respuesta a la infección por el virus. Por eso las personas con dengue tienen algunos ganglios linfáticos aumentados de tamaño, que no son dolorosos ni nada, pero se aumentan de tamaño algunos ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque ahí están las células dendríticas infectadas. Esto es parte de, estoy explicando la sintomatología, ustedes verán, me estoy metiendo un poquito en terreno de, digamos, profundo, pero para que entiendan bien por qué se producen los distintos síntomas. Todas estas células producen citocina, ya lo dije, y producen interferón y activan la respuesta inflamatoria no adaptativa contra el virus. ¿Qué ocurre? Que esta citocina incluyen todas esas que les decía anteriormente, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, factores de crecimiento celular, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la causa de la respuesta inmunológica grande, y esa respuesta inmunológica es la causa de los síntomas que aparecen con la infección por el dengue. Es causada no por el virus, es causada por la respuesta del organismo defendiéndonos del virus. Esto lo explicábamos en detalle en el ciclo de inmunidad y pueden ir allá para verlo, porque bueno, si no, no terminamos hoy. La infección, si consigue prosperar, o sea, no se puede controlar en este momento, aparece en formas graves, con reproducción masiva del virus, y esta reproducción masiva del virus entonces va a afectar las células dendríticas que están en el hígado, llamadas células de Kupffer, y las que están en el vaso, las llamadas células de los sinusoides esplénicos. Y estas células entonces son infectadas también. Esto causa aumento de tamaño del hígado, aumento de tamaño del vaso y trastornos del funcionamiento del hígado, una de las características del dengue, donde puede aparecer coloración amarilla de piel y mucosa ligera, no es como la fiebre amarilla, pero puede aparecer un ítero ligero y es causado por la infección de las células de los sinusoides hepáticos, que son las células de Kupffer. Y entonces esta inflamación que afecta a las células inmunológicas que están en el hígado va a producir disfunción hepática y puede ser una de las complicaciones del dengue grave. Las formas graves, como ya dije, aparecen generalmente en una segunda infección por un serotipo diferente al primero y el organismo ya está sensibilizado. ¿Qué pasa? Que el organismo ya está sensibilizado, está esperando, está ahí, y cuando ve al enemigo, al virus del dengue, ¿qué hace el organismo? Lo ataca. ¿Lo ataca con qué? Con todo lo que tiene, que incluye toda esta respuesta no adaptativa, pero incluye también los anticuerpos que forman parte de la respuesta adaptativa, y entonces la batalla es tremenda. Es como cuando un enemigo cruza la frontera, entonces usted dice, voy a tirarle con todo lo que tengo. El cuerpo tira con todo lo que tiene y aparecen las formas graves. Las formas graves del dengue no dependen del serotipo, no dependen de nada excepto de la forma que reacciona el organismo contra la segunda infección de virus, de la respuesta inmunológica del organismo. Y aquí aparecen lesiones de los vasos sanguíneos, de la célula que recubre por dentro los vasos sanguíneos, células de endotelio, disfunción endotelial. La disfunción endotelial lleva a que el vaso sanguíneo, más las citocinas que están liberando, el vaso sanguíneo se dilate, aumenten los poros, y ¿esto qué hace?
que salga sangre. Y como está inflamado el endotelio, pues entonces va a producir la presencia de pequeños coágulos que alteran la coagulación y empiezan a aparecer las hemorragias. Dilatación de los poros, de los capilares, trastornos de la coagulación, pequeñas hemorragias que aparecen en la piel, pero que aparecen también en otros órganos. Incluso aparece esto en el dengue hemorrágico, que no tiene necesariamente que ser un dengue grave, aunque el dengue grave siempre tiene hemorragia. Pero si prospera, va a avanzar hacia el shock por la disfunción endotelial, pero la forma grave no vamos a meternos hoy. Las vamos a dejar para el próximo programa. El dengue se inicia, cuadro clínico, con fiebre elevada de comienzo brusco. No siempre he visto casos que no ha sido así, pero por lo general la persona está bien y de pronto empieza a temblar y la fiebre empieza a subir, alcanza temperaturas de 39,5, 40 grados centígrados y la persona tiembla mucho. Eso está producido por la liberación de citocina. Lo mismo la fiebre que el temblor, sobre todo IL-1, IL-6 y IL-2. Y el factor de necrosis tumoral, para que hable de ello. Son los que más producen esto. Lo mismo el temblor que la fiebre alta, porque la fiebre, aumento de temperatura, es para matar el virus. Es un mecanismo de defensa. El temblor es un mecanismo para liberar calor, o sea, para producir calor. ¿Por qué producir calor? Para matar el virus. Elevar la temperatura del cuerpo para matar el virus. Pues así es como se produce la fiebre. Bueno, ya explicamos eso hace poco en el programa, en el ciclo de fiebre, que todavía esto es parte del ciclo de fiebre, teóricamente al menos, ¿no? Y esto es más intenso en el dengue que en otras infecciones porque las células parasitarias son las células de defensa. Ellas están sufriendo y por tanto son las que más responden. Y la fiebre de inicio brusco se acompaña de otros síntomas como son dolor de cabeza frontal intenso, dolor detrás de los ojos retroorbitario por la inflamación de toda esta zona de acá, aumento de volumen de los ganglios linfáticos que ya explicábamos por qué, dolores musculares y articulares que forman parte también del cuadro clínico por la respuesta inmunológica no adaptativa. Y todos estos síntomas son producidos por la liberación de compuestos proinflamatorios, las llamadas citocinas que ya mencionábamos y ya explicamos por qué se elevan tanto en el dengue. La afectación de la médula ósea, que es uno de los puntos donde ya el dengue va avanzando, afecta a hígado, afecta a vasos, afecta a médula ósea, esto que hace que disminuya el número de plaquetas. Disminución del número de plaquetas, disfunción de las células de endotelio, dilatación de los capilares con aumento de los poros, trastornos de la coagulación a nivel de la microcirculación, sangramiento. ¿Sangramiento por dónde? Los puntos que más sangran, además de la piel, que se ven las pequeñas hemorragias cutáneas, que es muy frecuente, nariz. En sí, a la persona que tiene el dengue aquí, al cepillarse los dientes, en un gradito un poquito más avanzado, no hemos llegado al dengue grave, pero un poco más avanzado, pues cuando se cepilla los dientes sangra y a veces sin cepillarse los dientes, sangra por los encías. Pero también cuando orina, puede orinar con sangre. Hematuria. Las mujeres pues pueden tener también sangramiento vaginal fuera de la menstruación y si tiene menstruación puede ser un poquito más abundante. Aparece la erupción por los trastornos de los pequeños vasos sanguíneos y las hemorragias cutáneas que hablábamos también, que está relacionada con todo esto. Y un síntoma muy importante en el dengue, que las personas a veces no lo refieren, pero cuando uno le pregunta dicen que sí que lo tienen, que tienen hiperestesia cutánea, es decir, pasan la mano por la piel y es como si la lastimaran. Dice, ay, pero cada vez que me toco la piel así la siento demasiado, es una cosa que me lastima, que me molesta. Hiperestesia cutánea, también un síntoma muy frecuente en el dengue. Afectación del hígado, coloración amarilla de piel y mucosa, de leve a moderada, de acuerdo con el grado de afectación. La respuesta inmunológica aumenta el tamaño del vaso, inflamación del hígado, inflamación de los riñones también, puede haber una disfunción renal, puede haber alteraciones. Cuando uno hace análisis de TGP, TGV, enzimas hepáticas, están alteradas. Pero además puede aparecer gastritis, puede aparecer estreñimiento o diarrea, una de ellas, aparecen vómitos con frecuencia y todos estos síntomas son causados por ¿quién? Respuesta inflamatoria no adaptativa del organismo contra el virus. Y en el caso del dengue de reinfección, incluye la respuesta adaptativa con anticuerpos también. Los trastornos del gusto. Muchas personas se quejan y es muy frecuente, sobre todo cuando uno le pregunta, dicen, no siento el sabor de las comidas. Realmente no es tanto el sabor, porque sienten el ácido, sienten el azúcar, el dulce, sienten el salado. Lo que no pueden es cogerle el sabor a los alimentos. Esto es un trastorno de olfato, no de gusto. Eso un día, bueno, podemos hablar un día de esto, de trastornos de los sentidos. Es un ciclo que me gustaría hacer, pero todo con calma, ¿no es verdad? Bien, pues entonces la disgeusia, que es como se llama esto, dificultad, geusia, para el gusto. O sea, tienen trastornos del gusto, es una característica del dengue también, aunque a veces no es tan
molesta. La persona se queja cuando uno le pregunta, sí, y no puedo coger el sabor de los alimentos. Otras personas lo dicen sin que uno le pregunte. Y es un trastorno del dengue por alteraciones de los receptores olfativos, no de los gustativos, de los olfativos. La evolución clínica de enfermedad incluye un periodo de incubación de 2 a 8 días después que la persona es picada. Los pequeños mosquitos pasan 2 a 8 días, aparecen algunos síntomas leves a veces, como una infección respiratoria sin fiebre, la persona tiene un poco de malestar general, entonces puede aparecer un poquito de coloración de la piel, un poquito enrojecida, la persona no le da mucha importancia y hasta el 80% de las personas no tienen más síntomas. No tienen más síntomas hasta que pasan 8 días. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la fiebre alta con los síntomas que ya describimos y predominan los dolores. Fiebre alta con dolores en huesos, en articulaciones, en músculos, característico de la fiebre quebranta huesos, que es como se conocía antiguamente al dengue. Bueno, no sé si los más viejos recuerden que en una epidemia de dengue, un brote grande de dengue que hubo en Venezuela, el cubano Damaso Pérez Prado, que trabajaba director de una orquesta allá, Pérez Prado, el gran Pérez Prado, el músico, creó un ritmo que se llamaba dengue, que eran los movimientos de la persona bailando imitaban a los movimientos dengosos del enfermo con dengue. Y la canción característica era Carolina Dengue. No sé si los más viejos lo recuerdan. Yo lo recuerdo, yo era muy joven cuando aquello, tenía 16, 17 años, pero recuerdo el dengue de Pérez Prado, que después, bueno, pasó como todos los ritmos musicales. Todos pasan. Bueno, si la persona aproximadamente, después que tiene los síntomas, estos duran 7 días aproximadamente, y entonces aparece, tienen dos posibilidades. Una, que aparezcan síntomas más graves, más intensos, aparezca una fase crítica, que puede tener signos de alarma que hablan del dengue grave, o puede simplemente que sea un dengue avanzado con muchos síntomas y mucho malestar, o puede ser que la persona a los 7 días empiece a mejorar y todo desaparezca. Si no aparecen signos de alarma, a los 7 u 8 días de haberse iniciado los síntomas, los pacientes pasan a la convalescencia, donde los síntomas más llamativos son la fatiga y la depresión. Y al mismo tiempo la persona sigue con esos trastornos del gusto, a veces sigue también con los trastornos de la piel, la hiperestesia, a veces la roncha se mantiene un poco más de tiempo, sobre todo si hay hemorragia, y esto puede durar varias semanas. Fatiga, depresión, trastornos de la sensibilidad de la piel y trastornos del gusto son síntomas que a veces perduran semanas y algunas cuantas semanas. No es raro que se presenten casos sin síntomas. Esto es muy frecuente en toda epidemia de dengue. Y que pase como un resfriado. Una persona tiene síntomas generales, un poco de malestar, una fiebre bajita, algunas molestias en la garganta, dice, me cayó catarro. No es catarro, puede ser dengue. Por eso en las epidemias de dengue se dice que todo el que tenga el más mínimo síntoma es sospechoso de tener dengue hasta que se demuestre lo contrario. Y por tanto es importante hacer los test para diagnosticarla. Sobre todo esto pasa en personas que se infectan la primera vez, que la respuesta inmune no es tan exagerada como el dengue de reinfección. Déjenme decir esto, los dengues de reinfección tienen más síntomas, ya expliqué por qué, pero no quiere decir que toda persona que tiene dengue por segunda o tercera vez o cuarta vez, pues esa persona va a tener un dengue grave. No quiere decir que el dengue de esa persona es grave, quiere decir que los síntomas son más intensos y a veces un poco más mantenidos, porque la respuesta inmunológica del organismo, que es lo que produce los síntomas, no me canso de decir, no es el virus, es la respuesta del cuerpo contra el virus, es lo que causa los síntomas, pues entonces es más prolongada. Antiguamente había una clasificación, la clasificación que todos sabían. Fiebre por virus del dengue era la más leve, dengue clásico, que es el que tenía los síntomas que describimos, dengue hemorrágico y el síndrome de shock por dengue. Eso a veces era muy difícil clasificar a una persona, porque usted decía, bueno, esta persona está bien, está evolucionando bien, tiene un poco de fiebre, un poco de malestar, y le salieron 2 punticos hemorrágicos. ¿Es un dengue hemorrágico? ¿O es una fiebre de shock por dengue? ¿O es un dengue clásico? Bueno, ¿cómo quedaría yo? Yo la clasificaría, imagínate tú, en un dengue clásico probablemente, pero otro dice, no, pero tiene 2 punticos hemorrágicos, es un dengue hemorrágico. Y entonces nos quedamos un poco así, ¿no? Esto es muy frecuente en el dengue de reinfección, pero por eso la OMS cambió la clasificación y la hizo mucho más simple y tan simple que solo se divide en 2 grupos. Dengue, que es de lo que estamos hablando hoy, y dengue grave, que es de lo que vamos a hablar en el próximo programa, si Dios quiere. El diagnóstico clínico puede o no ser evidente. Como ya les decía, en tiempo de dengue, cualquier cosa que pueda ser dengue es dengue, hasta que usted demuestre lo contrario. El diagnóstico de laboratorio se hace por métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos, el más directo de todo, aislamiento del virus, te toma sangre de una persona, hace un cultivo con células, encontró el virus del dengue, ya es dengue. Bueno, sí, imagínate, pero eso es carísimo. Eso no es así para hacerlo de rutina, ¿no? Está el PCR, el famoso PCR,
que es un método que se hace buscando material genético viral en raspados de garganta y nariz. Bueno, el PCR es un método que ya todos conocen por el COVID, se hizo muy popular con el COVID y que es muy útil para hacer el diagnóstico del paciente del dengue, ¿no? Están buscando material genético del dengue en determinadas partes del cuerpo. Se detecta ahí el ácido nucleico del dengue, que es un ARN, y entonces hacemos el diagnóstico. Es un método fácil de hacer y menos costoso que el anterior. Y el tercer método directo es la detección de una proteína que se llama proteína NS1, proteínas no estructurales. Son proteínas que no forman parte de la estructura viral propiamente, sino de cubierta de otras partes. Y esto se hace en sangre y cuando es positivo, pues la persona tiene dengue, eso no es problema ninguno. Y está el método indirecto. ¿Cuál es el método indirecto? Es el más barato, el más fácil de hacer, el que más se utiliza por lo general, que es la detección de anticuerpos contra virus de dengue, que pueden ser por inmunoglobulina M o por inmunoglobulina G. Desventaja de este método. Bueno, el método es fácil de hacer, como ya les dije, el método es barato, no es tan caro, es fácil de hacer, pero ¿cuál es la desventaja? En los primeros 5 días nunca va a dar positivo. Una persona empieza con síntomas de dengue y durante 5 días ni le haga esta prueba porque es negativa. A los 5 días puede empezar ya a elevarse la inmunoglobulina M, pero esto es de 5 días a 7 días. O sea que hasta los 7 días a lo mejor todavía es negativo y es un falso negativo. Ya después de los 7 días sí tiene que estar elevada la inmunoglobulina M y puede estar elevada entre 5 a 7 días. Pero yo le aconsejaría, usted sospecha dengue, espere que pasen 7 días y le hace la prueba. ¿Por qué? Porque puede ser negativa y tiene dengue. Ya después de los 9 días se eleva la inmunoglobulina G. Si ustedes preguntan por qué, ciclo de inmunología, que hablamos de todo eso en el ciclo de inmunología, y entonces pasados los 8, 9 días, empieza a elevarse la inmunoglobulina G. Usted coge una persona que sospecha dengue, le hace el test de dengue de inmunoglobulinas y entonces le dice IgM elevada, IgG elevada, dice, tiene más de 9 días con dengue. Dice IgM elevada, IgG normal, tiene menos de 8 días con dengue, menos de 9 días. Y entonces se hace el diagnóstico con un método bastante fácil, no tan costoso y práctico, muy práctico, pero tiene que hacerse en el tiempo necesario. Otros métodos de laboratorio, el hemograma. El hemograma nos va a demostrar disminución de los leucocitos y de las plaquetas. ¿Por qué? Bueno, la explicación sería muy larga, pero les voy a decir las plaquetas porque se consumen en el proceso de hemorragia. Las plaquetas porque la infección de la médula ósea hace que se disminuya la producción de plaquetas. Los leucocitos, en parte también por la infección de la médula ósea y en parte porque los leucocitos salen de los vasos sanguíneos para luchar contra el virus donde quiera que esté. O sea, parte del proceso inflamatorio es la salida de las células de defensa de los vasos sanguíneos. Entonces, por eso disminuye el número de leucocitos y disminuye también el número de plaquetas. Hay hemoconcentración, no hay anemia. Usted hace un hematócrito, se va a ver la cantidad de la sangre que es hemoglobina y está alta. Dice, ¿por qué? Porque lo que sale de los vasos sanguíneos es líquido, es agua, es líquido, y entonces deshidrata la sangre y la sangre está más concentrada. Y esto, pues una de las características del dengue, concentración del líquido intravascular, o sea, de la sangre. La albúmina está baja, en parte por la lesión hepática se produce menos albúmina y en parte porque la albúmina, como los vasos sanguíneos, los pequeños vasos sanguíneos capilares están dilatados y la albúmina es una proteína pequeña, parte de ella también puede salir. Y esto hace que la albúmina en sangre esté baja. Son las dos características. Si usted hace un examen de orina en un paciente con dengue, por lo general va a encontrar un aumento de la proteína y un aumento también de las hematías. Y esto es característico del dengue porque el riñón también está un poquito alterado, está lesionado. El tratamiento depende de la severidad de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha establecido 3 formas de tratamiento de acuerdo con la gravedad en cada caso. Grupo A, pacientes con forma leve, no complicada, que no pertenecen al grupo de riesgo, o sea, no son embarazadas, no son personas con diabetes descontrolada tipo 1, no son personas con cardiopatías graves, personas con trastornos hepáticos, renales, o sea, no son grupos de riesgo, no tienen síntomas graves, no tienen señales de alarma. Esas características, formas leves, no complicadas, no grupo de riesgo y no signos de alarma. Están estables hemodinámicamente, la cuarta característica, presión normal, frecuencia cardíaca normal, pueden ser enviados a su casa. Es decir, le tienes dengue, cuidado con esto, tranquilo en la casa, toma analgésicos, pero no tomes aspirina, no tomes antiinflamatorio. Lo único que puedes tomar es paracetamol. ¿Por qué paracetamol? Porque paracetamol no afecta la coagulación de la sangre. Los demás pueden facilitar el sangramiento. Entonces le dicen,
solo paracetamol, no tomes otra cosa. Acetaminofén, para los que no conocen el término paracetamol, es lo mismo, ¿no? Acetaminofén o paracetamol, como quieran llamarlo. Advertírsele también respecto a los signos de alarma, darle a leer, decirle los signos de alarma. Si tú ves una hemorragia, si la encía empieza a sangrarte, si empieza a sangrar por la orina, ven para acá, ven rápidamente para el hospital, ¿eh? Para tenerlos alerta con esto también, porque a veces empiezan, y hemos sabido de casos, están en la casa con muchos signos de alarma y no quieren ir al hospital porque esto es dengue, esto se me pasa. Y cuando llegan al hospital ya es un dengue grave. Y bueno, hemos conocido casos que han muerto llegando al hospital. Y eso no debe ser, ¿eh? No debe ser. Grupo B, pacientes con signos de alarma o que pertenezcan a un grupo de riesgo. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia hepática, embarazadas o personas con alguno de los signos de alarma que vamos a hablar de ellos en el próximo programa. Bueno, pues entonces tenemos a esas personas, ingreso hospitalario. Ingreso hospitalario por cuánto tiempo? No menos de 72 horas. 72 horas observando a la persona, vigilando la aparición de alteraciones de funcionamiento cardíaco, por ejemplo, presión baja, por ejemplo, sangramientos masivos, arritmias del corazón. Hospitalizados, vigilándolos. No hospitalizados, dejarlo ahí. Medir la orina diaria, 24 horas, o sea, la diuresis, para ver si empieza a bajar la diuresis, puede ser un signo de grave también del dengue. Vigilar todos estos parámetros. A las 72 horas la persona se ha estabilizado, no hay problema, la cosa está bien, se puede valorar el alta. Después de las 72 horas, nunca antes de las 72 horas. Yo recuerdo un caso que, como decía la norma, 72 horas, al tercer día está la persona ingresada, le dieron el alta y no hacía las 72 horas. Como no hacía 72 horas, se complicó en este tiempo, gracias a Dios, pues no había salido del hospital y esto fue un problema para que le dio el alta antes de las 72 horas. Por tanto, si se dice 72 horas, cuente 72 horas ingresado, no cuente 72 horas de que no, ya pasó 3 noches, no es así. Grupo C. El grupo C, ya dije grupo A, grupo B, grupo C, pacientes con dengue grave. Esas personas que se hacen ingreso en unidades de cuidados intensivos y todo lo que se le hace que no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar en el próximo programa. Bueno, hemos llegado al final de este programa bastante extenso. Los invito a ver el próximo y en él vamos a tratar el tema de dengue grave. Vamos a completar todo esto aquí y entonces les hablaré de mis experiencias con estos pacientes de dengue grave en Asia, cuando trabajaba en Asia, años 1978-1979. Hasta entonces, los espero. Bueno, adiós.